Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de Leyendo con Kat. En este caso estamos leyendo Filosofía para Mentes Inquietas nuevamente y estamos retomando en donde nos quedamos la última vez. Nos quedamos en la página 14 que empieza con el ¿cómo lo sabes? Bueno, veamos. Ok. Ya, esto ya lo habíamos leído al principio, que decía de que no es suficiente aceptar que algo es verdadero, sino que hace falta una buena razón que permita el creerlo y a la que respalda un argumento convincente. Sí, eso ya lo habíamos leído. Por cierto, mi voz está un poco rara hoy, me duele un poco la garganta, así que por si en algún momento necesito tomar agua o algo así, pues disculpen, voy a hacer algunos cortes esta vez, pero ni modo. Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Según recuerdo, estábamos hablando sobre Sócrates, que él era considerado más sabio y todo eso, pero en este momento vamos a hablar más sobre el leer esto que la primera parte básicamente de este capítulo que ya no logramos la vez pasada. Entonces la primera parte dice: hallar verdades mediante la razón. Insatisfechos con las explicaciones convincentes convencionales o religiosas, los primeros filósofos de la antigua Grecia usaron el razonamiento para intentar comprender el mundo. Dieron forma a nuevas ideas sobre la creación y sobre la estructura del universo y propusieron argumentos razonados para respaldar sus teorías. Y ahí hay una frase en medio de este texto que dice: no ha habido ni habrá jamás hombre alguno que tenga un conocimiento cierto. Jerófanes. Ok, no ha habido ni habrá jamás un hombre que tenga un conocimiento cierto. Yo creo que es muy, muy correcto el decir esto, y más que nada porque lo más cercano a lo que hemos llegado en la actualidad es la ciencia. Sin embargo, la ciencia también está sujeta a cambios y pues siempre puede ir encontrándose una mejor teoría que explique las cuestiones. Entonces, obviamente, creo que sería una buena frase para reflejar eso. Y pues bueno, sigamos. De aquí surgió la noción de que para saber algo no hay que creer que es verdad, sino usar la razón. Por lo tanto, según esto, la razón es la fuente de todo nuestro conocimiento verdadero. La razón es la fuente de todo nuestro conocimiento verdadero. Ok, pero no todos los filósofos de la antigua Grecia juzgaron posible responder a las grandes preguntas solo a base de pensar. No era Jerófanes, es Genófanes. Por ejemplo, coincidía en la importancia del pensamiento racional, pero afirmaba que este precisa del apoyo de pruebas externas para no caer en la mera especulación. Completamente de acuerdo. Siempre que tenemos una suposición o algo que dedujimos, básicamente pues no se puede quedar en solo eso, sino que debe tener pruebas, en este caso externas, para no caer en la especulación como mencionan aquí. No sabemos nada. Este es otro subtítulo. El anterior subtítulo era hallar verdades mediante la razón, por cierto. Este segundo. Después tenemos el otro subtítulo que dice el desafío al conocimiento. Sócrates no solo se puso a desafiar las creencias aceptadas en su época. De paso, intentó hallar verdades de que el poder tener conocimiento. En especial le interesaron los temas de la moral y la política y hacía preguntas como ¿qué es la justicia o qué es la valentía? Por cierto, hablando de Sócrates, eso me recordó a que Sócrates fue culpado por corromper a la juventud y básicamente lo condenaron a la pena de muerte, podría decirse, y pues hicieron que tomara cicuta. De hecho, creo que le habían dicho de que o podía tomar la cicuta o lo desterraban, pero podía mantenerse vivo, pero se tenía que ir, ¿verdad? Bueno, creo que así era, no me recuerdo muy bien, ya fue hace años, pero ni modo. Y pues es bastante interesante este concepto debido a que
siempre las imágenes, por así decirlo, que le tratan de enseñar a la juventud de ahora, diferentes cuestiones de todas las cosas y que consistan en cuestionar algo que está preestablecido y que al final pues tenga una finalidad en este mundo capitalista, pues obviamente va a ser mal visto por las personas que se benefician de este mismo sistema y por consiguiente lo van a querer hacer dejar en mal prácticamente. Y es muy interesante porque evidentemente esas personas que se interesan en la juventud para querer que ellos mismos tengan un pensamiento crítico y pues puedan hallar sus propias respuestas, a veces eran condenados y tenían que sufrir, por así decirlo, la consecuencia de sus actos, aunque esos actos fueran bien intencionados, pero simplemente no los entendían porque lo veían como una amenaza al status quo. Pero bueno, entonces estábamos hablando de que intentó hallar las verdades de las que poder tener conocimiento. Por eso obviamente se hacía preguntas más básicas en el sentido de cuestionar lo más esencial que se pueda. Es decir, digamos, podemos decir que, bueno, se me hizo uno de algo que he visto mucho en los años recientes, pero como una mujer es tal y tal cosa, pero ¿qué es lo que consiste la esencia de una mujer? ¿Cómo se puede determinar que una mujer es una mujer? ¿Cuáles son las características? ¿De dónde vienen esas características? ¿Cómo es que realmente podemos estar seguros que esto es lo que hace que una mujer sea una mujer? Si en todas las diferentes culturas esto por lo general va cambiando y cosas así, ¿verdad? O sea, realmente como que delimitar todo a su mera esencia para poder cuestionarlo y pues tratar de buscar respuestas juntos, porque honestamente no hay otra forma de poder crear conocimiento. Obviamente se puede crear mediante uno mismo, sin embargo yo considero que también es útil el poderlo hablar con otras personas para poder sacar más conocimiento o más asociaciones que puedan tener más relevancia, ¿verdad? O tener en consideración cosas que uno tal vez no tomó en consideración, pero ya teniendo una segunda opinión es mucho mejor. Al menos eso es lo que yo pienso. Y pues en estos casos diría como, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la valentía? ¿Verdad? ¿Qué es la justicia? Podríamos decir de que realmente la justicia, en nuestra época podríamos decir, realmente la justicia la representa un sistema judicial como tal. ¿Quién determinó que el sistema judicial realmente es el que imparte la justicia? Porque al final la justicia va a cambiar dependiendo de la persona, pero realmente si la persona tiene diferentes conceptos sobre la justicia, entonces realmente existe alguna definición esencial de lo que sea la justicia, o hay diferentes formas de justicia. No sé, yo creo que a eso es a lo como que se refiere Sócrates, que cuando venga alguien y que esté muy convencido de lo que te está diciendo, pues cuestiónalo, ¿verdad? Decirle, bueno, me estás diciendo esto, pero básicamente hacerle una pregunta de regreso que le haga a él mismo cuestionarse si lo que él está diciendo ya lo ha deconstruido, de forma que ya en la construcción total tenga más significancia, bueno, o significado. Entonces, me gusta mucho ese método, aunque realmente, como les digo, no lo aplico como tal, pero me gustaría en algún futuro. Ojalá se pueda, pero bueno. Dice, aunque la mayoría de la gente creía conocer las respuestas, él le demostraba que no era así. Muchos con los que debatió supieron dar ejemplos de actos justos o actos valerosos, pero fueron incapaces de identificar qué tenían en común todos ellos. Con esta clase de discusión, Sócrates no buscaba una simple definición de qué entendemos por justicia o valentía, sino la esencia de lo que son en realidad. Exacto, y creo que eso
tiene que ver con lo que estaba diciendo antes, ¿verdad? Que al final era como que cuestionarse todo para llegar a esa esencia, o también incluso el cuestionar esa esencia que pensábamos para tal vez encontrar una que fuera la verdadera esencia. Por si, bueno, espero que eso haya tenido sentido, pero en mi mente sí lo tenía. Pero sí, me encantó esto y totalmente de acuerdo. En dicha esencia creía es algo que solo podemos conocer mediante el razonamiento. Ok. Es decir, de que solamente mediante el uso de nuestra razón podríamos llegar a establecer la esencia de las cosas. Muy bueno. Y de último aquí dice, cuestionarlo todo. Sócrates creía que nacemos sin saber nada, pero adquirimos conocimientos a lo largo de nuestra vida a base de cuestionar las creencias y convenciones con que nos topamos en cada fase. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Vamos a leerlo una segunda vez porque yo creo que está muy bueno el mensaje. Y pues al principio dice cuestionarlo todo. Sócrates creía que nacemos sin saber nada, pero adquirimos conocimientos a lo largo de nuestra vida a base de cuestionar las creencias y convenciones con que nos topamos en cada fase. Totalmente de acuerdo. Siempre en todas nuestras épocas de nuestra vida vamos a tener como personas diciéndonos qué es lo que se ha de hacer en estas épocas o qué es lo que se espera de esas épocas, o incluso algunas cosas más más basadas en la realidad, tal vez podríamos decirle, que van a tratar de decirnos que las cosas son de una forma, no tal vez solo para nosotros, sino que para todo el mundo, o de cómo son las cosas y cómo deberían ser las cosas y cómo serán siempre las cosas. Sin embargo, ¿por qué no cuestionar eso, verdad? ¿Por qué no cuestionar el status quo que mantenemos ahorita? Y realmente eso también me recordó a una sección de un libro que leí que se llama... Bueno, voy a ponerlo aquí porque no me recuerdo en este momento, pero creo que es de Ignacio Baró. Y pues básicamente en esta parte hablaba sobre lo normal y lo diverso, de cómo en la heteronormatividad y la normatividad como tal se tiende a perder esas esencias de la diversidad. Y lo que más me interesó de esta parte que puedo relacionar a esto es de que se habla de que a veces lo normal está establecido dependiendo del sistema económico que esté rigiendo en el momento, y obviamente para que las personas que estén en ese sistema puedan adquirir actitudes que beneficien al sistema. Entonces en este caso pues sería como que decir realmente eso que consideramos normal o lo común, que por lo general se considera que lo normal o lo común es igual a lo bueno, que realmente no debería ser así, porque lo bueno podría ser algo que no es normal o común, por así decirlo, porque tenemos de que esto del fast fashion o la moda rápida, básicamente están haciendo constantemente ropa y utilizando muchos recursos que a largo plazo esto no va a ser sustentable para el planeta y básicamente lo estaría contaminando, que eso obviamente no es bueno, pero lo consideramos normal, lo común. Y creo que lo importante es no tener esa conciencia de que no debemos hacer esas analogías cuando no existen en primer lugar. Por lo general se utilizan de esa forma, pero no por eso significa que deban ser así. Y creo que eso es como que parte de esto de cuestionarlo todo, porque realmente en nuestra vida diaria nos van a estar diciendo muchas cosas que deben ser de cierta forma, pero no porque nos digan que deben ser de esa forma o han sido siempre o siempre serán así, no significa que eso sea lo correcto, lo bueno, por así decirlo, o lo que deba ser común en el futuro. Y eso, me encantó esto. Por último voy a leer solo esta parte que decía sobre lo de el más sabio, que dice... por cierto, también la frase de Sócrates que dice, en cuanto a mí, solo sé que no sé nada. Y bueno, ahora dice, el más sabio.
Aseguraba el oráculo de Delfos. Del oráculo de Delfos ya habíamos hablado en el anterior capítulo y ya habíamos dicho que son 3 principios que estaban inscritos en la entrada del oráculo de Delfos. Era el conócete a ti mismo, el todo con moderación y el último que era la certeza trae la ruina. Ajá, esos 3. Y qué bueno que sí me recordaba que eran 3 porque sí, son 3. Y bueno, el oráculo de Delfos aseguraba que no había otro más sabio que Sócrates, pero este siempre mantuvo que él no sabía nada. ¿Cómo podía ser entonces él el más sabio? Cuando hablaba de filosofía con los principales de Atenas, se daba cuenta de que estos creían saber mucho. Así que él era el más sabio que los demás por ser consciente de los límites de su conocimiento. Completamente de acuerdo. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta siempre, en cada momento de nuestras vidas, a mi parecer, debido a que tenemos que ser conscientes de que nunca vamos a poder ser capaces de conocer todo. Y por consiguiente, en algún momento se nos va a ir algo que no logramos mencionar, tal vez porque no nos recordábamos, que nunca lo vimos, nunca lo habíamos escuchado. Y obviamente eso es válido, pero cuando te hagan una corrección o cosas así, obviamente la mejor forma de venir de navegar esas situaciones sería el decir que gracias, ¿verdad? Que básicamente ellos te están dando más conocimiento. Y no es nada malo eso, porque somos humanos, tenemos límites y en nuestro conocimiento que podemos albergar, incluso en nuestra capacidad de memoria, eso ya es algo que tener en cuenta, porque no somos más que humanos, somos simple humanos, así que eso. Entonces, eso. Y ahí se concluye el capítulo número 3. Voy a hacer una pausa porque me duele un poquito más la garganta y vamos a empezar el capítulo 3 en un momento. Hola, bienvenidos a la segunda parte de este video. Y pues yo creo que por el momento vamos a terminar en un capítulo, bueno, esperemos que logre terminar hasta este capítulo que tengo en mente, pero si no, pues se hace otra cosa. Bueno, ahora continuamos con el capítulo número 3, ¿de dónde sacas esa idea? Comenzamos. Una de las preguntas fundamentales que plantea la epistemología, la rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento, es ¿de dónde procede este conocimiento? Desde la época de la antigua Grecia, los filósofos han discutido sobre si nacemos con conocimiento de al menos algunas cosas, o si bien ese conocimiento se debe a la experiencia. Buena pregunta, realmente. Y pues respecto a esto podría decir que sí, de hecho, si no mal recuerdo, hay algunas figuras importantes que plantean que sí nacemos con algunos conocimientos innatos, que simplemente son como que parte de la esencia humana, por así decirlo. Sin embargo, hay otros que decimos que nacemos como un lienzo en blanco, literal, eso creo que es una de las formas en las que lo hablan. Yo creo que eso voy a tener que hacer una explicación aparte en su momento, tal vez en la edición, pero cabal dicen de que uno nace como un lienzo en blanco y que conforme el tiempo nos va moldeando el mundo, dependiendo de en dónde nazcamos y pues el tipo de padre que tenemos, familia y todo. Y eso. Pero bueno, continuamos. 2 escuelas de pensamiento. Las teorías sobre cómo adquirimos el conocimiento han dividido la opinión de los filósofos, en líneas generales, en 2 grupos diferentes a lo largo de gran parte de la historia del pensamiento. Los del primer grupo afirman que nacemos con la capacidad de razonar, habilidad innata que nos permite acceder al conocimiento. Esta es la corriente racionalista, que sitúa la razón como fuente principal de nuestro saber.
y considera que la realidad se compone de verdades que descubrimos razonando. En cambio, según los del otro grupo, carecemos de capacidad o conocimientos innatos y aprendemos cuanto sabemos a partir de la experiencia del mundo en el que vivimos. Esta corriente, conocida como empirismo, supone la información recopilada por los sentidos como fuente primordial de conocimientos. ¿Ok? Ok. Básicamente el empirismo nos está diciendo que, ay, perdón por el micrófono, creo que lo moví. Básicamente el racionalismo nos está diciendo que nacemos con la capacidad de razonar y por medio de la habilidad innata de razonar accedemos al conocimiento. Sin embargo, los empiristas mencionan que la información recopilada por los sentidos es la fuente primordial de conocimiento. De esto ya habíamos hablado en el anterior capítulo. Básicamente estamos hablando de añadir a esto que habíamos hablado anteriormente, que básicamente sería el empirismo. Le añadimos la parte del razonamiento de forma contraria, ya que en este caso se habla de la capacidad innata que tenemos de razonar. Considero que hasta cierto punto eso puede ser correcto debido a que somos de los únicos animales en todo el mundo. Bueno, somos el único animal en todo el mundo que puede razonar y por consiguiente considero que tal vez sí sea algo innato, pero innato de la forma que gracias a la evolución hemos llegado a esto. Es decir, cualquier otra especie que esté lo suficientemente evolucionada en las condiciones adecuadas puede llegar a lo mismo que nosotros hemos llegado. Pero bueno, después tenemos el empirismo, que es lo que ya hemos platicado con anterioridad, que básicamente estamos hablando de que adquirimos el conocimiento por los sentidos. Sin embargo, ya habíamos hablado de que a veces no son la mejor forma de adquirir conocimiento. Incluso el razonamiento a veces no es la mejor forma de adquirir conocimiento, debido a que por lo general también se tiende a excluir la parte subjetiva del humano, que en este caso serían las emociones y todo. Y pues eso obviamente es una parte esencial de los seres humanos, debido a que es algo que en nuestro día a día nos acompaña. Y pues lo de los sentidos, pues básicamente es porque no podemos estar seguros de que nuestro cerebro no nos juega malas pasadas en algunas circunstancias. Podemos ver muchos ejemplos de cómo es de que nuestro cerebro interpreta de forma que llena algunos espacios debido a que utiliza la ruta más sencilla para poder comprender algo. Nuestro cerebro es perezoso. En su esencia así es. Siempre va a buscar la forma más fácil de hacer las cosas. Y pues eso es un hecho. Por cierto, vino mi gato. Bueno, después tenemos una frase que dice: lo que llamamos aprendizaje no es más que un recuerdo. Platón. Probablemente. De hecho, tal vez tenga esta respuesta debido a que yo pues estudio psicología y pues he estudiado psicología de la educación. Y pues realmente hay diferentes teorías de la educación, teorías del aprendizaje, que hablan de cómo adquirimos aprendizaje de la mejor forma. Y pues en este caso se está hablando de que no es más que un recuerdo. Esto tal vez podría ser más asociado a la teoría de el aprendizaje por condicionamiento, básicamente, debido a que pues básicamente lo que se hace es repetir hasta que ya se le queda a la persona. Pues por consiguiente podría ser algún recuerdo. Sin embargo, también tenemos por otra parte, por ejemplo, el aprendizaje significativo, que básicamente sería como apropiarse de un concepto que uno aprende, alineándolo a los parámetros que nosotros tenemos en la actualidad en nuestro cerebro. Es decir, generando conexiones y asociaciones. Y pues eso sería. Y por eso es de que hasta cierto punto pues estoy un poco de acuerdo, pero no siempre es el caso. Y bueno, después tenemos la palabra epistemología, del origen griego, significa estudio del conocimiento. Esto ya lo habíamos visto. Bueno, la epistemología como tal no, pero sí ya habíamos visto que pues todo esto, lo que estamos hablando, es epistemología.
que es el estudio del conocimiento y pues las diferentes, perdón por el micrófono, las diferentes cuestiones que se han formulado a través de esta pregunta. También está en medio de las dos páginas, aparecen dos figuras de caras humanas, y dice, ¿nacemos con conocimiento o aprendemos de lo que experimentamos? Esa sería una buena pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Nacemos con conocimiento o aprendemos de lo que experimentamos? Yo creo que podríamos ser la mayoría de los que pensamos que aprendemos de lo que uno experimenta en la vida cotidiana. Pero sería muy interesante para ver si alguien tiene una definición diferente. De aquí todos podemos aprender de todos, como ya les había dicho antes. Pero bueno, ahora sí continuamos. Descubrir el conocimiento innato. Los primeros filósofos de la antigua Grecia pusieron el acento en la capacidad de razonar. Creían que el conocimiento se adquiere solo por medio de la razón. Para demostrarlo, Platón contaba la historia de la discusión de Sócrates sobre un problema geométrico con un joven esclavo que nunca había estudiado de esta disciplina. Al ver a Sócrates dibujar diagramas en la arena, el chico entendió cómo resolver el problema razonando, sin que Sócrates le revelara la respuesta. Él supo que había encontrado la solución. Platón afirmaba que el chico no tenía ninguna experiencia de aquel problema ni de su solución, y llegó a la conclusión de que se trataba de un conocimiento que él ya tenía, y que por consiguiente era innato, y al que había accedido mediante la razón. Propuso que nacemos con conocimiento de ciertas verdades que existen en el mundo de las ideas, separado del mundo de los sentidos. La fuente de todo nuestro conocimiento serían pues esas verdades y no las experimentadas por medio de los sentidos. Ok, en este punto me interesó que se hablara del mundo de las ideas y del mundo pues de los sentidos, que sería el mundo real, por así decirlo. Dice que la fuente de todo nuestro conocimiento serían esas verdades y no lo experimentado por nuestros sentidos. Lo voy a explicar un poco, por si en algún momento, yo creo que después ya en este capítulo no lo van a tocar, así que lo voy a explicar ahorita. Bueno, el mundo de las ideas. Básicamente el mundo de las ideas es el mundo en donde existen estas figuras perfectas de algo y que básicamente es lo que vemos en la realidad. Simplemente son representaciones no perfectas de esto. Básicamente todo lo que existe en el mundo de las ideas es perfecto y es como que la esencia, por así decirlo. Y en la realidad solo experimentamos una porción de esto, siendo que esto es básicamente una idea imperfecta de lo que es algo en primer lugar. Y pues se habla de que nuestro conocimiento serían esas verdades que existen en el mundo de las ideas y no lo que experimentamos en los sentidos. Sin embargo, yo cuestionaría de estas verdades, si estamos en el mundo de la realidad, ¿cómo podríamos acceder a eso? Y creo que su respuesta podría ser el razonamiento, la razón. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que la razón o el sentido común que a veces decimos que sea realmente algo que sea real, que sea correcto como tal? Es una buena pregunta, creo yo. Espérense. Y bueno, continuamos. Sí, básicamente la razón. Odio lo del micrófono, pero bueno. Básicamente, bueno, continuamos. Continuamos. Básicamente la razón sería como que la forma de acceder a este mundo de las ideas, pero ¿cómo podemos estar seguros que esa razón es la correcta? Debido a que creo que en algunas circunstancias a veces nosotros podemos llegar a diferentes conclusiones mediante el razonamiento. Entonces, ¿cómo estaríamos seguros que realmente eso es como tal? Y yo creo que en este caso podríamos hablar de la ciencia y de la confiabilidad y todo esto, la experimentación para realmente ver si esto se aplica a la realidad en la que vivimos. Pero bueno, eso sería todo.
Vínculo con la realidad. Si bien las ideas de Platón sobre el conocimiento fueron aceptadas por muchos filósofos durante varios siglos, uno de sus discípulos ofreció un punto de vista muy diferente. Aristóteles. Él no aceptó que tengamos un conocimiento innato. Él creía que al nacer no sabemos nada y que nuestro conocimiento se construye a partir de aquello que aprendemos de nuestra experiencia del mundo. Este argumento empirista resurgió después del periodo medieval con el auge de los descubrimientos científicos basados en la observación o la experiencia, más que en la teorización, es decir, el razonar con lo que sabemos. René Descartes, él es un gran conocido racionalista de su época, y veamos qué dice aquí. Retomó las ideas de Platón en el siglo XIX, lo que provocó la reacción de John Locke, quien como Aristóteles rechazaba el concepto del conocimiento innato. John Locke, básicamente él también es bastante conocido, pero en el empirismo. Esto sí sí lo recuerdo. Y es porque te lo enseñan en las clases de filosofía. Bueno, al menos a mí me lo enseñaron en las clases de filosofía. Yo tuve que hacer una presentación sobre John Locke, entonces sí lo recuerdo. Y a René Descartes pues tuve que leer el discurso del método, aunque no me recuerdo nada, pero... ¿Y qué más? Rechazaba el conocimiento innato. Locke, importante empirista, sí, como ya había mencionado, creía que el conocimiento del mundo que nos rodea procede de nuestra experiencia del mismo y que la única conexión directa entre nuestra mente y el mundo exterior son los sentidos. Podemos utilizar la razón para racionalizar la información que nos ofrecen los sentidos y formular ideas, pero lo que no se origine en la experiencia sensorial no tendrá vínculo con la realidad externa, por lo que no nos otorga ningún conocimiento de ella. Creo que esto tiene tiene un punto, o sea, como todas las cosas tienen puntos y tienen cuestiones que lo refutan. En este caso, pues está hablando de que si no se consigue, si se consigue un conocimiento por mera racionalización, esto no nos podría dar ningún conocimiento de la realidad. Cuando realmente esto lo podría cuestionar debido a que la matemática te explica el mundo con números, y de hecho ha pasado en donde se teoriza antes una cuestión y después se descubre, como lo ha sido la tabla periódica. La tabla periódica, han habido un montón de materiales o elementos, por así decirlo, que han existido de forma teórica antes de que fueran descubiertos. Así que en ese caso, pues sí nos está dando una pauta de lo que hay y lo que existe en la realidad, la racionalización. Sin embargo, también puedo ver el por qué hablan de que el conocimiento que no se origine de la experiencia puede a veces tener como que sus dificultades, debido a que obviamente si no usamos nuestro conocimiento de la experiencia, es decir, de la experiencia humana, incluso podría ser, el simplemente teorizar sobre algo no nos podría dar un indicador real sobre lo que es en la realidad. Tal vez más en el sentido de, por ejemplo, incluso en las cuestiones más sociales, podría ser, en el sentido de que simplemente teorizar de una forma idealista puede que no llegue a ser la mejor forma de hacerlo, teorizar desde una forma idealista, debido a que en la práctica a veces esto no se ve. Por ejemplo, yo podría poner un ejemplo del socialismo y el comunismo, ya que, como hemos visto, a veces tienden a irse mucho más por lo idealista. Sin embargo, ya a la hora de aplicarlo, pues hay muchos otros factores que pues tal vez no se tomaron en consideración en la teorización y pues que tuvieron mucho impacto y que por eso no funcionó de la forma que ellos esperaban.
Pero eso no significa que yo esté a favor del capitalismo, para nada. Pero bueno. Y ajá, ahí se queda esta parte. Y creo que es muy importante que cada uno pues veamos qué es lo que podemos aprender o lo que podemos deducir de esto, porque pues todos tenemos una diferente experiencia, una diferente caja de herramientas que utilizamos para navegar el mundo. Entonces siempre es importante ver lo que piensan las otras personas también. Así que si quieren pueden compartirlo en los comentarios igual. Bueno, dice, aquí solo voy a leer por último unas cosas que estaban aquí, como que no como parte del texto, sino como que para darle más contexto, por así decirlo. Y aparece nuevas ideas. Tanto Platón como Aristóteles fundaron escuelas de filosofía, la academia y el liceo. No para enseñar su punto de vista en particular, sino para inspirar la discusión filosófica. Aunque los filósofos disienten sobre la fuente originaria del conocimiento, se acepta casi universalmente que las nuevas ideas emergen del razonamiento y sobre todo del debate filosófico. Completamente de acuerdo. Y eso es algo que también tienen que tener en cuenta ustedes. Buenísima frase. Yo creo que eso está muy bueno para que todo el mundo lo escuche, ya que eso es así. Podemos no estar de acuerdo en algunas cosas, pero podemos debatir, en este caso, en el debate filosófico, para poder llegar tal vez a un consenso más o menos real en algunas otras cosas, por así decirlo. Pero sí, muy importante el debate, el diálogo y por sobre todo el ser respetuosos. Pero bueno, con respecto a las siluetas que habíamos visto que son azules que están en medio, Cabal dice, nacemos con conocimiento o aprendemos de lo que experimentamos, y dice, ¿alguna idea? Platón y los racionalistas creían que nacemos con conocimiento al cual podemos recuperar razonando, mientras que Aristóteles y los empiristas afirmaban que adquirimos todo nuestro conocimiento del exterior a través de los sentidos. Perfecto. Y ahí terminamos este capítulo. Ya llevo 40 minutos grabando. No sé cuánto de esto vaya a quedarse, pero bueno. Bueno, ahora creo que vamos a terminar con este capítulo que se llama No te fíes de tus sentidos. Igual, antes de continuar, vamos a hacer una pausa. Bueno, antes de que se me vaya la luz, vamos a continuar. Dice, no te fíes de tus sentidos. ¿Las cosas dejan de existir en cuanto no las miramos? Mundo evanescente. Algunos filósofos creían que solo obtenemos conocimiento por medio de los sentidos. George Berkeley llegó al extremo de dudar de la existencia de lo material. Si no percibimos las cosas a nuestras espaldas, ¿cómo sabemos siquiera que existen? Wow, interesante. La verdad es que es una muy buena pregunta y eso me recordó muchísimo al solipsismo. El solipsismo básicamente dice de que cómo podemos estar seguros de que las otras personas con las que interactuamos de día a día no son parte de nuestra imaginación, en el sentido de que no podemos comprobar la existencia de los demás, en el sentido de ¿tienen los demás alma? ¿O soy la única persona que tiene alma y los demás solo están reaccionando a lo que yo hago? A eso me recordó. Y muy bueno, la verdad es que siempre es bueno cuestionarse esas cosas, aunque parezcan absurdas al principio, siempre te pueden dejar más de algo que aprender. Entonces sí, continuemos. Ok. Tendemos a aceptar que los sentidos nos dan una idea precisa del mundo, pero también sabemos que se les puede burlar. Por ejemplo, con las ilusiones ópticas. ¿Los hace esto menos fiables como fuente de conocimiento? Si se puede engañar a los sentidos, quizás no podremos confiar en nada de lo que sepamos por medio de ellos. Buenísima pregunta. Y pues eso sería bueno que ustedes también lo respondan ahí en casa, debido a que todos vamos a tener diferentes opiniones y la verdad es que tampoco lo sé.
al menos yo considero que en nuestro día a día pues damos por sentado que podemos confiar en lo que nuestros sentidos nos muestran, pero no sé si lo podríamos usar tal vez como para cuestiones más allá, si no lo pasamos por el filtro que ya habíamos establecido de cuestionar y pues de experimentar y verificar y toda esa cuestión, ¿verdad? Pero sí, es bueno preguntarse estas cosas. Luego tenemos que George Berkeley, el mismo del mundo evanescente, destacó de muy joven. Escribió sus obras más conocidas antes de cumplir los 30 años. Ok, interesante. Continuamos ahora sí con el texto como tal. Un mundo imperfecto. Uno de los primeros filósofos que abordó el tema de la fiabilidad de los sentidos como fuente de conocimiento fue Platón. Como fuente, al igual que su mentor, Sócrates, se propuso probar que mucho de lo que pensamos, que sabemos, I am over the place, again. Ahora sí, comenzamos con el texto. Un mundo imperfecto. Uno de los primeros filósofos que abordó el tema de la fiabilidad de los sentidos como fuente de conocimiento fue Platón. Al igual que su mentor Sócrates, se propuso a probar que mucho de lo que pensamos que sabemos está basado en fuentes poco fidedignas. Aseguraba que nuestros sentidos no solo nos fallan a menudo, sino que también el mundo en el que vivimos y que experimentamos con ellos es imperfecto. Por ejemplo, cuando vemos un círculo dibujado en un papel, lo reconocemos como tal. Sin embargo, no es un círculo perfecto. Por mucho cuidado con el que lo dibujemos, un círculo perfecto no puede existir en el mundo en el que vivimos. Según Platón, en este mundo nada existe en su forma ideal y perfecta. Se trata de un mundo ilusorio compuesto de versiones imperfectas de las cosas y lo que de él aprendemos mediante los sentidos ha de ser también un conocimiento imperfecto. Esto ya lo habíamos platicado en el primer segmento, en el segundo capítulo que leímos hoy. Y realmente es una muy buena pregunta. Porque no podemos estar seguros realmente si el mundo, como lo conocemos, es lo verdadero, por así decirlo. Y creo que más adelante van a hablar sobre el mito de la caverna, pero lo voy a mencionar brevemente. Y pues es de que, ¿cómo podemos estar seguros que no somos nosotros los que estamos en la caverna? Pero bueno, son cosas que nos acompañarán todos los momentos existenciales de nuestras vidas. Pero bueno, dice, trampas para los sentidos. La idea de que nuestros sentidos pueden engañarnos la adoptó más tarde el filósofo y matemático francés René Descartes, quien vio que en ocasiones los sentidos nos daban una falsa impresión. Por ejemplo, un palo recto puede parecer doblado en el interior de un vaso de agua. Y si sabemos que pueden no ser fiables, sería un error confiar en ellos del todo. Todo lo que experimentamos con los sentidos, por lo tanto, podría ser falso. Incluso podría ser que estuviéramos dormidos y que lo que experimentamos no fuese más que un sueño, o que Dios o que algún poder malicioso nos hiciera creer que la realidad no son verdad, aunque en tal caso nunca lo sabremos por seguro. Entonces, alto, yo creo que después lo mencionan, pero esto me recordó mucho a lo que yo había leído sobre René Descartes, bueno, y aprendido sobre René Descartes en su momento. Lo siento por eso, que básicamente es de que... Bueno, lo voy a poner en edición. Edición, eres magia. Por favor. Oli. Sí, es el mismo día y no voy a editar hoy, pero pues lo quería dejar hecho para que ya cuando esté editando sea más fácil. Y ya me recordé de lo que les quería mencionar sobre en esta parte del video. Les quería hablar sobre un concepto que Descartes creó, que se llama el genio maligno. Más adelante en el episodio se habla del demonio engañador, como lo hablan en este libro. Pero en este caso el genio maligno, esta parte que yo les voy a hablar ahorita es de una serie de televisión argentina llamada Filosofía Aquí y Ahora. Y se estrenó hace muchos años y pues yo lo vi hace algunos años. Y pues
obviamente no terminé todos los capítulos, pero los que vi apunté algunas cosas y pues de esto me recordaba. Y pues se habla de que el genio maligno básicamente él estaría engañando a todas las personas y que todo lo que existe afuera sería producto de ese engaño. Entonces todo eso lo estaría viendo la persona y no existe porque el genio maligno lo está engañando, ¿verdad? O sea, lo que está en la realidad no existe porque es parte de lo que está haciendo el genio maligno. Sin embargo, habla que la veracidad de Dios tiene que ser más fuerte que el poder del genio maligno. ¿Por qué se habla de la veracidad de Dios? Porque pues Descartes quería demostrar hasta cierto punto, utilizando sus argumentos y la forma en la que él hablaba, una forma de justificar o de probar que Dios existe, por así decirlo, que es verdadero, que Dios es verdadero, dejémoslo ahí. No me quiero meter en otras cosas ahorita. Y pues bueno, entonces dice que él no podía dudar de la veracidad divina. Entonces llega a la siguiente conclusión, que es que todo aquello que él ve está allá afuera. La cosa externa tiene que existir, porque si no existiera, Dios sería ese genio maligno que lo estuviera engañando. Y como él cree en la veracidad divina, no sería posible que ese genio maligno existiera. Y básicamente se habla en este capítulo, el anfitrión de esta serie, que la va hablando y todo, habla que en ese momento se marca como que Descartes se traicionó a sí mismo. Se traicionó su filosofía como tal, porque su filosofía se basa en dudar de todo. Y en este caso, para demostrar la existencia de la realidad externa, recurre a Dios, que es un fundamento de la teología medieval. Pero no es un fundamento primero que es proveniente del pensamiento. Entonces, en este caso, pues él se estaría traicionando debido a que recurrió al no dudar de algo para que otra cosa fuera real. Y pues, eso quería decir. Eso ya es todo. Los dejo con lo siguiente del capítulo. Espero que les haya parecido interesante. Y pues más adelante igual hablamos del genio maligno o demonio engañador. Pero bueno, nos vemos. Continuamos. Ok, dice. Pero entonces Descartes demuestra que si hay una cosa segura, que para ser engañado, él debe de existir y existir como cosa que piensa. Así, aunque no se pueda fiar de los sentidos, puede estar seguro de que existe como algo capaz de pensar y razonar. Es decir, de que a pesar de que él no puede estar seguro, fiarse de sus sentidos, puede estar seguro de que él es algo en esta máquina de mundo que es capaz de pensar y razonar y por consiguiente acceder al conocimiento. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Solo existe lo que experimentamos. Muchos filósofos del siglo XIX aceptaron el argumento de Descartes, pero algunos, sobre todo en Inglaterra, aunque coincidían en que nuestros sentidos puedan engañarnos, creían que son nuestra única fuente de conocimiento. Tenemos la capacidad de razonar, pero eso no es lo que nos proporciona el saber, sino lo que utilizamos para elaborar la información procedente de nuestros sentidos. Solo podemos conocer las cosas que experimentamos y eso solo podemos hacerlo por medio de nuestros sentidos. Este punto de vista, conocido como empirismo, lo llevó al extremo George Berkeley, quien dijo que obtenemos el conocimiento a partir de nuestra experiencia de las cosas, pero lo único que podemos llegar a experimentar son las ideas de esas cosas en nuestra mente. No tenemos ninguna base real para creer que existe algo aparte de esas ideas. Lo único que sabemos con seguridad que existe son las ideas y las mentes que las perciben. Según Berkeley, nada material existe. Ok. Wow. Esto es como totalmente lo contrario a lo que había hablado antes del solipsismo, porque está hablando de que nada de lo material existe. Bueno, aunque el solipsismo habla sobre que tu mente creó todo esto, pero en este caso está hablando de que las mentes perciben las cosas y mantienen las ideas. Las mentes son capaces de acceder al mundo de las ideas
y por consiguiente nada material existe, simplemente es una interpretación de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros sabemos. Crisis existencial incoming, tal vez. Bueno, déjenme en los comentarios qué es lo que piensan sobre esto, porque me morí. Realmente esto fue como wow. De George Berkeley, sí, no me recuerdo haber estudiado tanto. Tal vez lo mencionaron, pero nunca profundicé en él. Bueno, y creo que vamos a leer lo último que aparece aquí, que es una frase de René Descartes que dice: los sentidos nos engañan a veces, y es prudente no fiarse nunca por completo de quienes nos han engañado alguna vez. Wow. Tiene razón. Realmente, al menos yo en lo personal, si alguien me ha engañado antes, tendería a cuestionar un poco lo que me está diciendo, no a creerle así al 100%. Así que tiene un punto, realmente. Wow, muy bueno. Pero bueno, por cierto, vi que se me cayó esto. Rayos, no sé desde cuándo se me cayó, pero bueno. Y lo siento por lo del ruido del micrófono ahorita. Ahí está. Pero era necesario. Por último, habla sobre el demonio engañador, y creo que eso es lo que yo quería poner en mi maravillosa edición, pero bueno, vamos a ver. René Descartes quiso imaginarse una situación en la que fuese completamente imposible confiar en nada de lo que le dictaran sus sentidos. Para ello concibió un experimento conceptual, una situación imaginaria, en el que el demonio maligno tiene el poder de engañarle y hacerle creer algo aunque no sea verdad. Ok, entonces en este caso el demonio engañador sería en nuestros sentidos, ya que esto nos está engañando de una forma y pues nos hace creer de que lo que estamos experimentando es real, cuando tal vez si lo pasamos por algún filtro o si lo vemos desde el razonamiento, nos demos cuenta que no sea así. Muy bueno, me gusta. Y creo que no era lo que yo quería decir en mi maravillosa edición, así que probablemente ya lo vieron. Pero bueno, ajá, buenísimo. Y creo que aquí vamos a tener que terminar por el día de hoy. Iba a continuar un capítulo más, pero realmente sí me duele un poco la garganta. Y pues bueno, esperemos que en la próxima edición pueda avanzar 4 capítulos del libro para que los últimos 2 de esta parte lo podamos ver. Y de hecho creo que también hay unas bibliografías que se intercalan, así que vamos a ver qué tal. Ahí después van a ver cómo lo hago, porque de momento no tengo ni la menor idea. Pero bueno, gracias por sintonizarme nuevamente el día de hoy. De verdad les agradezco mucho que estén aquí. Realmente, como ya les había mencionado, esto simplemente lo hago porque esto encuentro que es una de las formas que me ayuda a mí también a como interactuar con alguien imaginario, en este caso porque es mi teléfono, y pues fomentar ese diálogo que yo necesito, porque realmente si estoy sola o no hablo, porque me encanta hablar, si no hablo, siento que a veces no es igual. Obviamente si ya tengo el conocimiento desde antes, pues puedo hacer algunos productos, pero en este caso como que aprender, siento que para mí es más eficiente de esta forma. Entonces por eso voy a seguir haciendo esto, y creo que en algún futuro, no sé cuándo, pero en algún futuro voy a hacer así como tipo salas de estudio, en el sentido de que tal vez nos podamos conectar, no sé, tal vez en alguna plataforma en donde yo pueda estar haciendo lo que tenga que hacer, y pues ustedes también, y pues así nos ayudamos mutuamente, porque pues ese es el punto también de este canal, aprender, ayudarnos mutuamente y pues sensibilizarnos ante las realidades sociales de algunas personas. Pero en general, en lo más posible, tratarnos de sensibilizar ante todo. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por verme nuevamente.
Aprecio mucho sus comentarios en cualquier forma, ya sea aquí en YouTube, en TikTok, en Instagram, que son las 3 redes sociales que tengo y las únicas que tengo y que tendré de momento. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo y eso sería todo por el día de hoy. Gracias y chao, adiós.